En este mundo de celular en mano, de información y mensajes constantes, un planeta de noticias express, donde las mentiras se convierten en verdades convenientes para algunos. Hay una llamada desde los olvidados Balcanes. Una operadora nos dice casi como un susurro algo que no entendemos. No es ninguna oferta ni promoción especial. No hay intención de vender y mucho menos de convencer. Unos muy pocos lo logran escuchar, pero la gran mayoría, casi de forma inmediata, interrumpe la comunicación. En el Belgrado de hoy día se respira y se vive una atmósfera perfecta. Un pueblo que mira al futuro con la mejor y ojalá fuese la única combinación posible. Una tierra que abandonó lo poco peor de su pasado y abrazó lo mejor del presente. Llegar a la capital de Serbia sorprenderá a mucho más de uno. La delicada y constante presencia de sus mujeres y la pulcritud de sus calles logran una armoniosa conjunción en una atmósfera útil y mesurada. Belgrado es una ciudad con alma de imperio, pequeña y grande al mismo tiempo, coqueta como una mujer eslava y siempre cubierta por un inmenso verde. El país y su capital cargan con la interpretación de exportación que suele ser la de siempre y más cómoda, la occidental, enfocada en su pasado más reciente. Verídico no, exagerado o disminuido, poco representa la realidad actual de la gente en sus calles. Aunque incomode, hoy por hoy es una tierra donde los opuestos conviven en franca armonía. Basta caminar por sus calles para percibir que todos tienen su lugar y nadie sacrifica o suplanta las identidades del otro. Es que en esta nueva Yugoslavia todo se integra sin deformar. Caminar por sus calles y en particular por su peatonal es un halago para la mirada. El honor de ser serbio inunda sin altanería a toda la ciudad. Se percibe tanto en sus inmuebles como en sus gentes. Hay mucho, pero nada se siente apretado. Con una generosa población de más de casi 1.400.000 almas, es una de las capitales más olvidadas y desconocidas de Europa. Su tamaño es engañoso y suele solapar su extensión real.
En temas de dinero, la estrechez se refleja en sus inmuebles, pero a pesar de esto, Belgrado suele regalar visiones agraciadas. Serbia ha sabido mantener la esencia de su pasado, sin que esto suponga esfuerzo alguno. En las orillas del río Danubio podrás contemplar al eterno compañero de la ciudad. El cordón umbilical por excelencia con el resto de Europa. Recorrer Belgrado es perderse y curiosear en las antiguas tiendas. Darse un tiempo para entender lo que es evidente. Es un pasaje a disfrutar del estilo de vida serbio. Aquí no hay tanta prisa. La velocidad no es sinónimo de eficiencia y todo es mucho más relajado. El placer y el disfrutar no es necesariamente consumir. ¡Chao! Sus tesoros suelen ser populares y al alcance de cualquier mortal. Caminar, sentarse en alguna banca o terraza, o simplemente contemplar agraciadas siluetas. Estas cosas son parte de su tesoro nacional. Una ciudad que resulta un patrimonio por sí misma, cargada de vida y multitud de sorpresas. A pocas horas de Italia y Austria, Serbia se convierte en la parada perfecta para esquivar las tradicionales urbes europeas. Serbia, cuyo nombre oficial es República de Serbia, es la antigua Yugoslavia, un prototipo incómodo por la posibilidad de ser ejemplo social para otros. Un país moderno y tradicional, un estado que no guarda rencor por los golpes y virtuosas intenciones de la Europa moderna. Conocer Belgrado es revivir aquellos tiempos de claridad de ideas y conceptos absolutos. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao. Che